Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes con todos, amigos de Perú, Colombia y México. Soy Néstor Astete, director del Centro de Excelencia en Gestión Humana, a sus órdenes, y hoy día estamos por iniciar el segundo conversatorio internacional de relaciones de trabajo con distinguidísimos profesionales en el derecho laboral de Colombia, Perú y México. El título de este segundo conversatorio es Herramientas laborales para la generación de empleo post-COVID-19, ni más ni menos. Tremendo tema, muy importante para nuestros países y toda la región. Tenemos, como siempre, a tres panelistas de prestigio internacional. Permítanme presentarlos. Al doctor Ricardo Martínez Rojas, de Ciudad de México. Él ha concentrado su práctica en materia de derecho laboral y seguridad social. Ha desarrollado una trayectoria profesional en conflictos laborales y reestructuración de empresas. Es licenciado de la Escuela del Libre de Derecho en Ciudad de México, con una maestría en Comparative Law de la Universidad de San Diego, perdón. Doctorado en la Universidad Panamericana en México, socio del Estudio de la Vega y Martínez Rojas, y doctor en leyes de la Escuela Libre de Derecho en Ciudad de México. Bienvenido, Ricardo. El segundo conferencista del día de hoy, de este conversatorio, es el doctor Francisco Buriticá, de Bogotá, Colombia, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral de la misma universidad, socio fundador de Buriticá y Buriticá Abogados, firma fusionada con Godoy Córdoba, importante estudio en Colombia, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Javeriana y la Universidad del Norte también, además de la Cámara de Comercio y la Universidad de La Salle, entre otras instituciones académicas. Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y finalmente, no menos importante, el conferencista local, peruano, el doctor Jorge Luis Cáceres, socio del Estudio Cáceres y Ramírez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en leyes en la Universidad de Minnesota, en Twin Cities, ex superintendente nacional de la SUNAFIL, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Permítame, en mi caso, ser el moderador de estos tres importantes profesionales, colegas y amigos del Centro de Excelencia. Y si ya entraremos en el texto. Sin antes, agradecerles a todos ustedes por su presencia en este segundo conversatorio y reiterarles también nuestro agradecimiento a los tres distinguidos abogados que nos acompañan como siempre. Todos los países requieren de manera prioritaria la generación de empleo en estos momentos y además que este empleo ofrezca las condiciones mínimas para calificarlo como formal. Por lo menos seguridad social, seguro complementario de trabajo de riesgo, seguro de vida ley, aporte, pensión, jubilación, distribución de utilidades, vacaciones, etcétera, etcétera. La actual legislación laboral de los países regula las modalidades de contratación con distintos enfoques en la promoción del empleo. Existen las herramientas legales, en muchos casos incumplidas, para la subcontratación a través de la tercerización y la intermediación laboral. Por otro lado, la masificación obligatoria del trabajo en casa o home office, del teletrabajo, y las plataformas tecnológicas, las apps, para los trabajadores independientes, requieren en estos momentos normas que salvaguarden los derechos y respeten la legislación del trabajo en nuestros países. Es decir, tenemos un entorno importante a analizar e importante a buscar soluciones que mejoren las condiciones actuales. En ese sentido, vamos a desarrollar en este conversatorio, en este segundo conversatorio, tres importantes temas que los iremos tocando bloque a bloque. Tendremos tres bloques
en los cuales cada conferencista dará sus opiniones acerca de ciertos temas. Y luego, al concluir las 3 intervenciones en cada bloque, tendremos tiempo para las preguntas de ustedes, el público. Por favor, utilicen la paleta de preguntas y respuestas que está en la parte baja de su pantalla para ir haciendo las preguntas para que al final, antes del final de cada bloque, podamos ir absorbiendo las preguntas que ustedes tengan la amabilidad de hacer. El primer bloque va a tratar acerca de la subcontratación, tercerización e intermediación laboral. El segundo bloque, trabajo en casa y teletrabajo. Y el tercer bloque, las apps, plataformas tecnológicas de trabajo y los delivery. Sin más, empezamos con el primer bloque, la subcontratación, tercerización e intermediación laboral, en la cual voy a tratar de darle un pequeño contexto del tema para que por favor los distinguidos profesionales puedan empezar a hacer sus comentarios. ¿Podemos considerar la subcontratación como una modalidad segura y formal de contratación? ¿Son la tercerización o la intermediación modalidades viables de contratación de servicios? ¿Qué condiciones laborales deben cumplir las empresas para que estas modalidades sean herramientas generadoras de empleo? ¿Cuál es la posición del Estado respecto a estas modalidades? Por favor, el doctor, invito y le saludo al doctor Ricardo Martínez desde México para que empiece esta ronda. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, muchas gracias a ti, Néstor, y al centro por la invitación y volver a compartir con Paco y Jorge este tiempo importante. Bueno, sí hay que señalar que en México la subcontratación hemos dicho que es como el colesterol, que hay bueno y que hay malo. Algo importante es que desafortunadamente en México se ha abusado mucho de la figura de la subcontratación para evadir obligaciones laborales. Desde entes que se han creado para fingir de relaciones no laborales, por ejemplo, poner a los trabajadores en una sociedad, en una cooperativa, pagarles a través de un sindicato, y esto pues lo han querido asimilar a la subcontratación y definitivamente pues eso no es subcontratación. Esas son figuras que se utilizan para buscar evadir obligaciones laborales, ya sean vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, muy importante en México la PTU, y también evadir las obligaciones de seguridad social. Por eso en México, en la penúltima buena reforma que tuvimos en 2012, se incluyó el artículo 15A, que define claramente que habrá subcontratación cuando una persona llamada contratista, con sus propios elementos y trabajadores, presta servicios o bienes a otro llamado contratante, con la importantísima distinción de que el contratante tiene la capacidad de dirigir y tiene la capacidad de mandar sobre los trabajadores de la contratista. Esta es la gran diferencia con la intermediación. En la intermediación se entiende que el intermediario asume a los trabajadores, ella es la que manda y ella es la que los ordena. Entonces aquí viene la gran diferencia. En esta norma nueva del 15A se exige que la subcontratación tenga 4 requisitos. El primero es que esté por escrito, que haya un contrato por escrito, que no esté en el 15A, está fuera del 15A. Y 3 requisitos de fondo, que es que el trabajo sea especializado. Segundo, que no haya
dos trabajos iguales entre la contratista y contratante para que no haya una simulación en las obligaciones laborales. Y una tercera muy importante es que no todas las actividades estén en subcontratación. Esto es que tengamos empresas que no tengan un solo trabajador. Si no tenemos estas características, la obligación se hace que el contratante es considerado también patrón, es la sanción. ¿Qué está pasando en México? Que verdaderamente estamos ahorita en una grave discusión porque aunque el gobierno usa muchísima subcontratación, se señala que sigue habiendo demasiada simulación y entonces se está tratando de atajar, porque les cuento rápidamente que en México pagamos una participación de utilidades a los trabajadores que va a un 10% de la renta gravable, y muchísimas empresas hacen una empresa dentro de su grupo corporativo de servicios y con eso pues evitan pagar el PTU en forma total. Nosotros no lo vemos ilegal, pero evidentemente hay voces que dicen que se debe de cambiar. El 10% nos parece totalmente absurdo porque acaba con la rentabilidad de la empresa. Por eso es que muchísimas empresas se han dedicado a tener esto que en México le llamamos insourcing. Así que existen ahorita en la Cámara de Diputados por lo menos dos iniciativas, una de el senador Napoleón Gómez Urrutia y otra de la CROC, en la que se va a tratar de hacer aún más específica el outsourcing y llevarlo al punto de que no se puede subcontratar aquellas actividades principales de la empresa, aquellas que sean el objeto principal de la empresa, no se podrán poner en subcontratación. Y además se están poniendo una serie de sanciones, incluso penales, para aquel que lleve a cabo la subcontratación no cumpliendo con las obligaciones que vayan a imponer estas normas. A nosotros nos parece una exageración porque con el COVID ha habido grave desempleo en México y por lo menos la subcontratación bien llevada, y ya lo había yo dicho que es como el colesterol, la subcontratación que paga sus impuestos, que paga la seguridad social, que cumple con las obligaciones laborales, la deberíamos de apoyar e impulsar, porque con esto del COVID, muchísimas empresas ya se quedaron sin la capacidad para poder cumplir con sus obligaciones. Y el hecho de tener alguna forma de subcontratación que les ayude a no tener toda la carga administrativa, toda la carga burocrática, nos parece que las iniciativas que se están presentando son exageradas. A mí me parece que el artículo 15A cumple perfectamente ya con lo que es la subcontratación en México. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable, muy clara la posición en México. Por favor, el doctor Buriticá, adelante. Gracias. Bienvenido nuevamente, Francisco. Néstor, gracias. Qué placer volver a saludarte. Muy importante esta segunda invitación que nos haces a este segundo conversatorio. También pues agradecerle a Carlos y de manera especial al Centro de Excelencia en Gestión Humana. Entonces, frente a la interesante pregunta para tratar de abarcar el contexto de lo que nos has presentado sobre si es segura esta forma de contratación, si se genera más contratación, cómo la mira el Estado colombiano, te digo lo siguiente. Desde el año 90, el sistema de tercerización se reguló en Colombia. Y desde ese momento ha quedado muy en claro para nosotros que es la tercerización es una herramienta válida y muy importante para la economía del país. ¿Cómo se ha estructurado? Y ahí sí cojo algo de lo que dice Ricardo, pues con las ventajas y las desventajas. Digamos,
o las cuestiones que se van presentando de solución. La tercerización en Colombia se maneja en dos aspectos. Uno que son las EST, que son las empresas de servicios temporales. Estas instituciones, estas organizaciones son controladas por el gobierno. Para su funcionamiento se exige una autorización, no cualquiera puede formar empresas temporales. Y son organizaciones que respetan las condiciones mínimas del contrato de trabajo, perdón, del contrato y del código laboral. Salarios, seguridad social, prestaciones, cumplen todo. Entonces, son unas empresas que han ayudado cantidades en Colombia y lo seguirán haciendo, porque están dentro de un campo de legalidad y control. Y frente a esas grandes empresas, es muy importante anotar, son las únicas en Colombia que pueden delegar la subordinación jurídica en el usuario, en la empresa usuaria. Es la delegación de una subordinación jurídica funcional. Porque todo lo demás lo maneja el verdadero empleador, que es la temporal. El único problema que hemos tenido es que al ser tan organizadas desde el año 90, tan importantes, grandes, consolidadas, juiciosas, la ley dice es cuando la actividad sea temporal. Y ahí viene que llegaron muchas personas en la cual la actividad como que no era tan temporal y deberían estar en las empresas usuarias, en la empresa madre. Por ahí se empezaron a presentar problemas difíciles, pero por lo menos se cumplía lo mínimo legal. Y luego tenemos, por otro lado, como tú mismo lo preguntas, las empresas de servicios o las empresas outsourcing. Estas también es una tercerización muy importante en Colombia, pero como todos lo sabemos, estas prestan, es un servicio integral en la empresa usuaria. Aquí no hay delegación de la subordinación jurídica. Esa se mantiene en la empresa usuaria, por ejemplo, las de vigilancia, las empresas de aseo, de mantenimiento, de cafetería, muchas cuestiones que se pueden tercerizar legalmente y que allá las manejan con propia autonomía estas organizaciones. Estas son empresas, sociedades común y corriente y que prestan esta intermediación también totalmente legal. ¿Cuál es el problema que se presentó en Colombia? El trabajo decente. El trabajo decente, que es un término que la OIT lo empezó a manejar y que Colombia lo incluyó en sus planes de desarrollo, es que no se podían utilizar estas empresas temporales o estas empresas de prestación de servicios para ahorrar costos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los trabajadores de la empresa madre podían tener un salario X y acá solo un salario mínimo, iban a la empresa, desarrollaban las mismas actividades y aunque se cumplían los mínimos de ley, no era un trabajo decente, porque había una desigualdad, un desequilibrio. Eso fue lo que hizo progresar y evolucionar para mayores controles, mayores exigencias en respeto a los derechos del trabajador, a sus derechos fundamentales, a sus derechos laborales. Ese es el panorama que tenemos actualmente. Y obviamente el Estado, primero, lo protege estas organizaciones, las controla y les exige porque pues el ministerio puede recibir todas las quejas que se pueden presentar en este entorno. Y obviamente pues con la pandemia tenemos otra dificultad complicadita, porque pues obviamente cuando ordenaron las cuarentenas, pues si habían personal temporal fue los primeros que empezaron a tener esos contratos para resguardar su nómina. Luego estas empresas empiezan a tener graves problemas en su equilibrio, pero bueno, estamos como buscando ya la reorganización y la reactivación del país, donde fundamental es el empleo. Ahí, por eso, todas las políticas de
nuestro gobierno acá en Colombia para reactivar el empleo. Están cogiendo parámetros fundamentales de grandes obras de infraestructura en aeropuertos, el metro en Bogotá, carreteras, para generar el empleo, y es de seguro que habrá una reactivación de empresas de servicios y empresas temporales, siempre y cuando esta reactivación sea positiva y, como se habla en Colombia, una reactivación fuerte para recuperar la economía, porque pues el desgaste y el proceso ha sido violento a raíz del querido coronavirus. Gracias, doctor. Muchas gracias. Le doy la bienvenida al doctor Jorge Luis Cáceres. Jorge Luis, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Bienvenido nuevamente. Con eso, muchas gracias al CEG, a Paco y a Ricardo por su exposición. Creo que a mí me gustaría situarme en esta dinámica bien particular en la cual nos encontramos entre el derecho del trabajo y la libertad empresarial. El derecho del trabajo nació básicamente como un límite a la libertad del empleado. Esto es, ciertas figuras jurídicas comienzan a ser de alguna manera restringidas para el empleador, entendiendo que habría un proceso bien particular de externalización. Esto es, le transfiero el riesgo al trabajador respecto a la forma como yo genero mi actividad productiva. Entonces, el problema con la descentralización productiva es de dos tipos. Y en Perú creo que somos un buen ejemplo de ello. Tenemos empresas que nacieron centralizadas y que con la modernidad a partir de los años 90 se comenzaron a descentralizar, y empresas modernas que nacieron descentralizadas. Entonces, la gran pregunta que se hace los empleadores en Perú, como los sindicatos acá en Perú, ¿cuándo en realidad hay fraude y cuándo no hay? ¿Por qué? Porque el gran problema de la tercerización es quién asume el costo de la fiscalización. Miren, en un proceso básicamente de recesión como viene Perú, porque el problema de Perú no viene del COVID, viene de atrás. Desde ya el 2019 ya teníamos problemas de recesión. ¿Qué hacer respecto a los procesos de fiscalización que finalmente son los que funcionan? O cuando realmente una empresa es un pecador pues impenitente, o sea, siempre quiere ir por la trampa. Y cuando una empresa está en el límite intermedio entre ser probablemente discutible su forma de descentralizar productivamente y cuando no. Y ahí yo creo que varias cosas. La primera pregunta de fondo es, ¿cuándo realmente estamos a un empleo digno, a un empleo productivo, a un empleo que genere valor? ¿Y cuándo estamos un empleo básicamente de una naturaleza casi de subsistencia? El empleo que genera valor en la contrata hay que protegerlo, no hay duda, porque es el empleo que genera de alguna forma mayor productividad, mayor desarrollo, mayor conocimiento, mejor talento. El empleo que básicamente sigue cuestionando las labores de alguna manera de sobrevivencia, ese sí hay que eliminarlo. Y el gran problema de Perú es que básicamente empresas modernas solo tenemos arriba no más de 10.000 empresas. Esto es, puede suceder que tienes mucha tercerización de alguna manera con camiseta de tercerización, pero básicamente es arrendamiento de trabajadores. Y es una discusión muy fuerte porque el sector moderno del Perú sí puede entrar a la tercerización, obviamente porque genera empleo y valor agregado. El sector no moderno del país sí tiene un gran problema, porque básicamente estarías permaneciendo las mismas condiciones laborales que tenía hace 40 años. O sea, una persona siempre va a estar con el sueldo mínimo. Y esa discusión en Perú es crucial, ¿por qué? Porque más del 52% básicamente de nuestras exportaciones son mineras. Y más del 60% de nuestra mano de obra es tercerizada de minería. Ya. Y hay que distinguir de lo que es verdadero y de lo que es falso. ¿Y dónde está el tema? Desde mi mirada, ya hace buen tiempo que por suerte ya no soy superintendente de Sonafil, del fiscalizador laboral peruano. Eso no pasa por el Estado, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque básicamente el brazo del Estado es costoso, básicamente no conoce la realidad de la empresa y finalmente termina en una situación de que esto se va a litigar, se va a judicializar. Creo que la discusión pasa por otro lado y pasa por un tema muy voluntario de las empresas. O sea, las empresas deben tomar decisión cuándo realmente sí genero valor agregado con la tercerización y cuándo no. ¿Saben por qué? Porque hay otra cosita en Perú que ahora todo nos ha caído de golpe. Ahora de moda se ha vuelto de moda la seguridad y salud en el trabajo. Y la seguridad y salud en el trabajo no te miente, pero no hay cuento la seguridad y salud en el trabajo. Ahí tú sabes cuando tienes un comité fantasma y un comité real. Y como el COVID te está obligando a ponerte los pantalones largos en el tema preventivo, ahí el tema es otro, pues. Porque ahí se está muriendo la gente.
Entonces, creo yo que acá el tema principal, por lo menos en el caso peruano, va a pasar por dos situaciones. La primera cuestión, que el sector moderno va a tener que alinearse. Y creo yo que el sector moderno debería aprender a manejar las cosas voluntariamente y esperar que haya una ley que lo pueda de alguna manera ponerle límites. Y el otro tema, el sector no moderno. Yo sí creo que el sector no moderno tenemos que generar algún tipo de incentivo, alguna forma de encadenarlo al sector moderno. Y sí generar figuras que promuevan algún tipo de derechos mínimos para los trabajadores. Típico caso, por ejemplo, tienes plantas industriales en pequeña empresa que todos son arrendamiento de trabajadores. Abierto un fraude a la ley, o sea, eso es empleo en negro puro. Ya, pues eso tiene que desaparecer. A ese tipo de pecador, pues, básicamente no le vas a dar una piña, pues a ese le darás palo. Ya, y esa es la lógica que el Estado debe escoger sus armas. O sea, el Estado no puede disparar a todos con la misma bala. Si tengo 10 balas, solo le doy 8 al pecador impenitente. Y al pecador que de alguna manera quiere pedir perdón, a veces va a tener que de alguna manera comenzar a mostrarle y dar una mirada futura de modernidad. Gracias, Jorge Luis. Tenemos algunas preguntas del público para ustedes, doctores. Acá dice una para el doctor Buriticá. ¿Cómo ve el escenario de las empresas de servicios temporales, las cuales dependen de la activación efectiva y real de las empresas usuarias para lograr una operación que les genere ingresos y sea rentable? Alcancé a comentar en mi exposición algo de la preocupación frente a las empresas temporales, porque como insistía, su actividad es la importante para generar el trabajo temporal. Tanto que no pueden pasar de un año, porque acá si pasan de un año, como lo ha dicho la jurisprudencia, el contrato se vuelve indefinido para las empresas usuarias. Por lo tanto, el COVID nos presentó una realidad muy complicada, que las empresas usuarias, las que no podían trabajar y les tocaba cerrar, tratando de mantener sus nóminas, sus trabajadores, lo primero que hicieron fue a las temporales decirle, oye, gracias, era un trabajo temporal, pues ya no lo requiero porque esto se cerró. O si puedo actuar en parte, en la mitad de la empresa, pues me quedo con mi nómina. Igual, las que podían solo actuar el 25%, me quedo con mi nómina. Entonces, obviamente es un golpe muy complicado para las empresas temporales. Hubo casos que a pesar de todo, el esfuerzo de la empresa era también mantener a sus temporales, porque era un caso, esta pandemia era un problema de sobrevivencia. Pero entonces entra en una etapa complicada muchas de las temporales, y lo que yo respondo a la persona que me está preguntando es de que estamos pendientes de la reactivación, porque, vuelvo a repetir, la tercerización no es prohibida en Colombia si se hace de acuerdo a la ley, y es un factor muy importante. Ahora deben estar inestables, pero la aspiración dentro de la reactivación es que tanto las empresas de servicios como las empresas temporales vuelvan a ocupar ese lugar predominante que requiere la economía. Cosa que hay que tener un poco de paciencia, porque aspiramos a que se vuelva a reactivar la gestión. Gracias. Gracias, doctor Buriticá. Doctor Martínez, ¿cuál es la máxima sanción penal en el tema de subcontratación y intermediación? A ver, es importante señalar que esta sanción aún no está vigente. Es una propuesta tanto del proyecto de reforma de Napoleón Gómez Urrutia como de la CROC, y están pretendiendo que si el patrón o la subcontratista hace cualquier especie de fraude para no pagar los salarios, no pagar las vacaciones, no pagar el IMSS, no pagar el Infonavit, entonces se pueda constituir un delito, y el delito pues será de fraude, y sí señala que por lo bajo va de 3 años a 5 años de prisión, ¿no? Además de multas. Entonces, pues sí será muy grave, porque están pretendiendo
el gobierno parar con toda esta defraudación, que repito, no lo hace la subcontratación formal, lo hacen aquellos que han inventado sistemas, repito, de sociedades, sindicatos, cooperativas, que pretenden que los trabajadores sean por honorarios profesionales. Eso es lo que va a ser más penado, o lo que se pretende penar en estos dos proyectos de reforma que, repito, no están vigentes, están dentro de la agenda legislativa del Partido del Trabajo, del Partido Morena, y el presidente ha anunciado que va a haber una reforma en subcontratación en este periodo legislativo que termina en diciembre. Gracias, doctor Martínez. El colesterol malo siempre ha sido malo, ¿no? Doctor Jorge Luis Cáceres, en la subcontratación, ¿hasta qué punto puede la tercera, el tercerizado, la empresa tercera, tener control administrativo y operacional con relación al personal que presta servicios a la sociedad contratante? Tu micrófono. Desde el punto de vista de la empresa usuaria, el deber es un deber de vigilancia. Esa es la primera cuestión importante. La relación jurídica contractual, esto es, el deber de dirección, el deber de corrección y el deber de sanción le corresponde a la empresa tercerizada. La jurisprudencia en Perú ha sido muy clara. En Perú se considera fraude a la ley cuando en realidad la labor realizada por esta empresa no es calificada. ¿Y cómo se ve? Casuísticamente. No tengo vehículos, no tengo patrimonio, no tengo equipos, y encima los equipos se los alquilo a la empresa usuaria, eso no es tercerización, es fraude. Y eso es interesante porque ha nacido de la propia fiscalización laboral en Perú. Y el segundo detalle importante, y ahí otra vez viene el tema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo de pronto, el comité de seguridad está en la empresa usuaria y no es la contratista, los CPP son dados por la empresa usuaria, el programa de seguridad es dado por la empresa usuaria, y encima la capacitación es dada por la empresa usuaria, básicamente es un hombre de paja la empresa contratista. Y eso pasa mucho en Perú. Y el tema creo que es más complejo. ¿Por qué? Porque en Perú el arrendamiento de personal solo llega al 20% de la planilla. Y además, como el caso colombiano, una serie de restricciones muy complejas ante el Ministerio de Trabajo, inclusive tienen que tener una carta fianza. Entonces, ¿qué hago? Hago pasar como si fuera intermediación a empresas de terceros, porque ellas no necesitan registro. El gran problema es que no cae por normas sociolaborales, cae por el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque cuando hay un accidente, ¿qué hace el trabajador? Ni tonto. No va a la empresa pequeña, va a la empresa que tiene bolsillo de payaso, a la barandota, y comienza a demandar a la dos solidariamente. Gracias, doctor. Una pregunta más para el doctor Cáceres. ¿En qué responsabilidad incurren tanto el empleador como la empresa tercera en la contratación de personal cuando este último solo actúa como intermediario en la relación de trabajo? Allí hay un tema de fondo. O sea, funciona realmente como empleador en sí mismo. O sea, ¿qué quiero decir? Tiene las mismas responsabilidades que el trabajador, que el empleador principal. Y eso pasa mucho, ¿sabes qué? En accidentes de trabajo. Tanto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo como el régimen general y la norma de SUNAFIL, la norma de inspecciones, atribuye toda la responsabilidad al empleador de la empresa usuaria. Pero con un detalle esencial, ahí viene interesante el tema, porque el responsable del centro de trabajo es finalmente la empresa usuaria. Me dejo entender el concepto. Todo el hecho laboral ocurre en el centro de trabajo, y ¿quién es el responsable de ese centro de trabajo? La empresa usuaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez, doctor Buriticá, doctor Cáceres. Pasamos al bloque 2, si les parece, que tiene que ver con el tema trabajo en casa y teletrabajo. La actual pandemia ha masificado lo que le llamamos el trabajo en casa o el home office, y se quedará como una forma de trabajo y se le menciona actualmente como una modalidad del teletrabajo. El teletrabajo en sí trae muchos beneficios tangibles a la economía de las familias y del país, al generar empleo directo para una población que hoy en día tiene limitadas posibilidades de contratarse,
¿no? La que le llamamos la población económicamente inactiva. Entonces, ¿cuáles son las condiciones seguras de contratación y de trabajo para que las empresas apliquen esta modalidad de contratación, de trabajo, y generen nuevos puestos de trabajo? ¿Existe legislación adecuada, concreta, pertinente para su aplicación que esté hoy en día vigente en nuestros países? Invito al doctor Ricardo Martínez a hacer su comentario, por favor. Sí, mira, en México desafortunadamente tenemos todavía las normas de lo que se llamó desde la ley del 70 el trabajo a domicilio, que en realidad iba enfocado a aquellas personas que trabajaban para la industria textil, iban, recogían unas cuantas prendas, las surcían en su casa, las cosían, y bueno, incluso la ley obligaba a que hubiera un padrón, a que se llevara un cuaderno, imagínate, de qué prendas le entregaban y qué prendas eran las que ya acababa. Está muy anticuado nuestro sistema jurídico. Por ahí en el 2012 metieron verdaderamente un artículo que hasta risa da, que decía que bueno, que era válido el trabajo a distancia a través de medios electrónicos, pero no se acabó por legislar correctamente. Sí, en México hemos visto a muchísima gente, yo diría casi el 50% de los corporativos mexicanos mandaron a su personal al famoso home office con poco orden, porque bueno, pues se presentan varios problemas. El punto es que el patrón cree que puede utilizar al trabajador todo el día, que le puede mandar el primer mail a las 7 de la mañana y el último a las 10 de la noche. Entonces no hay un orden en el horario y nosotros hemos dicho que pues a lo mejor un trabajador por ahí vivo puede reclamar tiempo extraordinario porque pues si acredita que el primer mail se le mandó a las 7 y el último a las 12 y pues se pasa mucho de las 8 horas de trabajo. También encontramos cuál es el lugar de trabajo, de a qué hora el trabajador está a disposición, que es un elemento, como ustedes como grandes especialistas laborales lo saben, es la disposición del tiempo en que el trabajador para poder medir la jornada. Entonces nosotros le hemos dicho a la clientela que por lo menos debe de elaborar un convenio con el trabajador para ponerse de acuerdo en qué momento va a empezar la jornada de trabajo. Nosotros ya hemos hecho varios en donde, bueno, mi jornada va a empezar a la hora que pongo mi passcode, que entro al sistema de la empresa y regulamos el horario y cómo vamos a trabajar. Entonces, eso debe de ser importante porque parece que no, pero van a empezar a venir las demandas por tiempo extraordinario y también viene otro problema que es el riesgo de trabajo. En muchas consultas se ha dicho, oye, no, pues no hay riesgo de trabajo, no estás en el centro de trabajo, pero recordemos, y la teoría general es que si el accidente de trabajo, el riesgo de trabajo, proviene o se genera por el trabajo, sí vamos a tener un riesgo de trabajo. Entonces, pudiera ser la mala suerte que los cables de la computadora sufran una avería, ya un incendio, pues yo creo que se podría calificar como riesgo de trabajo porque precisamente deriva del trabajo. Recordemos que incluso, por lo menos en México, el riesgo en tránsito es riesgo de trabajo y bueno, pues si el trabajador acredita que estaba laborando, creo que tendremos un riesgo de trabajo. En México hay que diferenciar del teletrabajo como tal, porque en muchos de los casos en México se ha pensado que porque el trabajador está en su casa, no se presenta a un lugar,
no le dan órdenes directas. Muchos empresarios han pensado que eso es un freelance, que en México, bueno, pues es un término que se ha acuñado, aquellas personas que pues tienen servicio independiente, que no tienen un horario, que no tienen una subordinación, y la verdad es que muchísimas de esas personas que se consideran freelance, que trabajan desde su hogar, verdaderamente sí tienen una subordinación, se tienen que conectar una hora, tienen que dar informes, hacen ventas o hacen algún otro tipo de trabajos, aunque lo hagan desde su casa. Entonces, erróneamente en México se ha considerado que si estás en tu casa en teletrabajo, pues muchos empresarios dicen no hay relación de trabajo, no viene, no lo veo. Yo creo que es urgente en México que regulemos ambas figuras, que regulemos el home office, porque recordemos que el trabajador no tiene por qué también cargar con los costos de la oficina. Evidentemente se encarece el gasto de internet, se encarece el gasto de teléfono, se encarece el gasto de electricidad. Hay que destinar una parte de la casa para poder trabajar, y todo eso pues es un costo para el trabajador. Entonces, creemos que es muy importante que se genere una legislación. De hecho, quiero decir que ya se presentó una iniciativa para regular tanto el teletrabajo como el home office. Y algo importante es que se quedó en el tintero una norma oficial mexicana, que son normas administrativas que están tendientes a regular ciertas conductas, y en México esa norma oficial mexicana estaba dirigida totalmente a ver el cómo íbamos a manejar el equipo que nos da el patrón, porque hay que tomar en cuenta que siguen siendo herramientas de trabajo, son del patrón, hay que cuidarlas, hay que tener confidencialidad, y esa norma oficial pues también se quedó en el tintero. En México, por lo menos, sí creo que nos hace falta una regulación clara, porque sí vemos que el home office y el teletrabajo van a ser herramientas para regresar a la normalidad y volver a tener más empleo. Gracias, doctor Martínez. Muchas gracias. Muy, muy importantes las reflexiones que comparte. Y muchas de ellas nos quedamos con la preocupación. Estaremos seguramente volviendo a hablar del tema en algún otro momento. Claro. Doctor Buriticá, adelante, por favor. Gracias, Néstor. Bueno, a ver, ¿qué tenemos nosotros? Y es parte de, comparto pues lo que dice Ricardo, porque en eso vamos a tener similitud entre nuestras legislaciones. En el año 50, cuando aparece nuestro Código Laboral, sí teníamos era el trabajo a domicilio. Ese es el primer antecedente, igual como ocurre en México, como lo acabamos de oír. Y también se utilizaba, poco a poco se fue utilizando menos, y básicamente mucho en realización de prendas. Bueno, más o menos es como la misma historia. Pero nosotros en el 2008 sí regulamos el teletrabajo. Ahí, si leemos lo que dice el decreto, en la parte inicial habla del trabajo en casa, el home office. Pero regula el teletrabajo y ya establece la diferencia. Por lo tanto, es muy importante conocer que el trabajo remoto habla es del trabajo a domicilio, del trabajo, del teletrabajo o del home office o trabajo en casa. Entonces, en el 2008, pues empezamos, muy interesante, a aprender del teletrabajo, porque por toda la tecnología en las comunicaciones, todos los sistemas que impone la cibernética, pues empezaron a aparecer estas modalidades. La reguló Colombia y estableció 3 clases de teletrabajo. Tenemos el teletrabajo autónomo, tenemos el teletrabajo suplementario, o tenemos el trabajo móvil. El teletrabajo autónomo es cuando el trabajador dice, yo trabajo de cualquier sitio, yo escojo
y no voy a ir a la organización. Y producimos a ver cómo es la situación y ahí se regula todo, todos los aspectos del trabajo humano, todo se regula en estos decretos. Incluso hay una posición doctrinaria que dice que son demasiado drásticos, digamos, en la regulación, no hay mucha flexibilidad, pero sí la tenemos. Luego viene el otro teletrabajador, que es el supletorio, que es en la cual debe estar por lo menos 2 días en la oficina y el resto desde el sitio donde él dispone. ¿Ya? Ese es muy claro. Y finalmente el móvil es el que va a la oficina, pero se ausenta y se está comunicando, es por los sistemas móviles actuales en este momento. Con esas 3 clases de teletrabajadores se reguló todo lo que hablaba Ricardo: herramientas de trabajo, jornada de trabajo, descanso del trabajador, seguridad social integral y iguales derechos y obligaciones en cuanto a salario y prestaciones sociales y prestaciones extralegales. Entonces, pues quedamos muy organizados porque antes de eso empezaron las demandas, porque se organizaba un teletrabajo, pero como que las herramientas eran parte sí, parte no, y entonces esa fue la necesidad en Colombia y gracias a Dios, pues en el 2008 en adelante, eso está reglamentado. Doctor Urquica, ¿quiere decir entonces que hoy en día en Colombia el teletrabajo está diferenciado del home office? Claro, sí, tienes toda la razón, Néstor. Eso está muy bien para precisarte eso. ¿Por qué se diferenció? Porque como te decía, en la norma dicen, oye, puede haber trabajo en casa, y era como algo de golpe transitorio, temporal, pero venga y regulamos el teletrabajo. Si nosotros miramos en derecho comparado, sobre todo de golpe en Estados Unidos, que lo tienen tan reglamentado y todo eso, pues ya como que en nosotros el legislador vio que eran 2 clases de figuras. Pero el trabajo en casa, el home office, no lo reguló, no lo reglamentó, lo mencionó. Y nos dedicamos fue al teletrabajo y empezamos a aprender mucho, a aplicarlo. Y con con ventajas importantes. Porque es que el teletrabajo, mira, no hay movilidad o hay parte de movilidad. Aspectos de seguridad que tenemos en las grandes ciudades, pues se evitan porque si está en otro lugar, realmente en la casa, en un sitio de ellos, ayuda también a veces a una mayor productividad. Lo hemos encontrado en las mujeres, sobre todo cuando tienen su hijo y pueden quedarse en casa, aumentan la productividad terrible, ¿no? Y también tenemos la facilidad, digamos, pues de todas las conexiones móviles que existen en este momento. Y entonces, pues, digamos, se estaban mirando cosas positivas también. Y otras, pues, dependen de la reglamentación que se dé. Entonces, ¿qué pasa en el tercer caso? El tercer caso es el trabajo en casa, que lo generó o lo potencializó la pandemia. Porque Colombia dijo, entramos en cuarentena y, mejor dicho, a encerrarse. Y no hay producción o no hay eso. Estas son las excepciones y de resto a encerrar. Y lo primero es, oye, ¿quién puede trabajar en casa? Pues llévate el computador y el celular y lo que sea, y empecemos a mantener la productividad de la organización. En donde se puede. Pues, un trabajo operativo imposible. Pero entonces, ¿eso qué generó? Mira, Néstor, los problemas que generó. Lo mismo que estaba diciendo Ricardo. Porque de golpe, pues las herramientas no fueron totales. Se avisaba la ARL, que es la de riesgos, pero de golpe no se reglamentaba total. El problema de respetar de golpe el descanso. Complicado eso. Y las personas empezaron a decir, oye, pero se me incrementó aquí por el internet, la energía, pero por favor, ¿esto cómo funciona? El empleador decía, oye, pero yo tengo acá el edificio, tengo las oficinas, tengo todas mis herramientas. Claro. Y esto lo involucró pues la pandemia, entonces, ¿cómo vamos a regular esto? Claro. Por lo tanto, le tocó al Ministerio de Trabajo sacar ya unas pautas y ahora les cuento que hay 3 proyectos de ley. Uno, que es reglamentando el home office. En segundo lugar, el reglamento de el proyecto de ley
relacionada con la desconectividad laboral, para respetar el descanso de las personas, porque si vienen los correos, como dicen, por la mañana y los WhatsApp y en todo momento, pues se está perdiendo ese descanso. Y con la angustia de la persona que le mantuvieran su estabilidad laboral, también se empezaron a presentar conflictos muy delicados. Y lo tercero, también hay un proyecto de ley que es relacionado con un pago por la conectividad. ¿En qué sentido? Como la gente se quedó en casa, no había que pagarle auxilio de transporte. Entonces la ley dijo, oye, el auxilio de transporte no se lo cancelas, pero el mismo valor se lo vas a dar como auxilio de conectividad. Por todo el incremento que estaba ocurriendo en casa de unos costos que no los debía subir el empleador porque era parte de las herramientas, aunque el empleador tenía ya sus edificios y sus cuestiones. Entonces, estamos con esos 3 proyectos, van muy bien, esperamos que salga. El de la desconexión laboral, el auxilio de conectividad y la reglamentación del trabajo en casa. Ahí les estaremos informando cómo nos va con esto, pero ese es el histórico de esta nueva modalidad de trabajo. Como te digo, que ha habido ventajas y desventajas, pero muy buenas ventajas también, sobre todo porque la persona debe equilibrar su balance personal de vida y familia. Que eso es también muy importante. Gracias, doctor Villicano. Muchas gracias. Estaremos atentos a esas noticias. Creo que pueden ser un buen ejemplo para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor Cáceres, adelante, por favor. Como les decía, en el caso peruano, nosotros tenemos una norma desde el 2013 que regula el tema del teletrabajo. La norma estuvo diseñada realmente a favorecer el uso de las tecnologías de la información. Creo que es la primera característica de la regulación peruana. Más aún, no se ponía a pensar que el trabajo se iba a realizar en el domicilio del trabajador. Para el 2013 era muy común en la ciudad de Lima ver esas cabinas de internet donde se alquilaban los servicios de internet. Y se asumía que cualquier persona podía estar o en su casa o en el servicio de internet para poder realizar la labor. La primera cuestión. Y esa mirada de política pública estaba muy vinculada al Estado peruano. O sea, la idea era tratar de lograr que varios de los servicios públicos pasaran a hacerse desde las casas por una conectividad dada por el Estado peruano. ¿Y por qué razón? Yo creo que por 2 razones fundamentales. Históricamente el Perú tiene muy entendido el trabajo a domicilio como el eje central. Y el teletrabajo era una variante del trabajo a domicilio solo por el tema del uso de computadoras y el uso de conexiones a computadora. Miren, la verdad que no era ni siquiera muy común. Una sola entidad pública de las 325 tenía teletrabajo en Perú, antes de la vigencia del tema del COVID. Entonces aquí hay 2 cosas que es bueno ver. Primera cuestión, en Perú no está del todo definido si en verdad se puede considerar un acto de hostilidad que te mande a trabajar a tu casa. Primera cuestión, porque el teletrabajo es voluntario en Perú. Segunda cuestión, ya, te mando a tu casa, ¿puedes retornar? ¿Significaría un quiebre del derecho a la línea de carrera? Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿tú puedes hacer un tema de teletrabajo mixto, unos días sí, unos días no? Y la cuarta pregunta, la de rigor. Oye, ¿tú tienes puestos de trabajo que sirvan para hacer teletrabajo? ¿O es una medida disciplinaria? Ya. En Perú es muy pobre el trabajo del análisis descriptivo de puestos. Muy pobre. Porque en realidad, para convertir el teletrabajo, tendrías que analizar el puesto de trabajo y ver si es compatible con la labor que vas a realizar. Y eso tiene que ver mucho con el modelo de negocio de la empresa. Si tú tienes, por ejemplo, un servicio de venta de perfumes y no utilizas internet, es ir de casa en casa, ¿de qué te sirve una vendedora en su casa jugando con el Facebook? No tiene sentido. Pero de pronto, los últimos 4 años, todo ha mudado a canales virtuales. Y ahí viene el gran problema que veo yo. Es la invisibilidad del centro de trabajo. El centro de trabajo es invisible. O sea, ya es solo una entelequia, es humo nada más. Ya no hay un lugar físico, ya no hay un lugar donde te vas a relacionar con tus trabajadores, donde se van a relacionar con ellos, donde va a existir una idea de clima laboral. Ya, eso nos ha agarrado a todos, por lo menos en el caso peruano, con un tema que diría yo se ha tenido que salvar. ¿Por qué? ¿Por qué se creó la figura del trabajo remoto? Bien simple.
porque el 15 de marzo, que se tenía que comenzar la cuarentena, no había forma de poner a los trabajadores a laborar. Y se creó una figura llamada trabajo remoto. ¿Qué significa en pocas palabras? Ponte a trabajar y vemos después las condiciones de trabajo. Si te pago después, si te pago por la conectividad, todo ese tipo de cuestiones. Ahora, eso se entiende porque es un estado de necesidad y emergencia. Pero esa es una situación que debe cambiar, comenzando por ahí. Y la segunda cuestión tan importante como la primera. El problema, creo, del teletrabajo es que hay prestaciones que sirven para hacer teletrabajo y otras que no sirven. A menos que pensemos, desde el caso de la modernidad peruana, que vamos a pasar a un mundo virtual. ¿Qué significa eso? En otros términos. Significa que, de acuerdo, voy a ponerlo otra vez desde la prevención de riesgos laborales. Cada espacio laboral se vuelve tu centro de trabajo. Tendrías que declararlo por el empleador. El empleador tendría que verificar las condiciones de seguridad, hasta poner la cinta antideslizante, computadora, uso y además una burbuja para que tus hijos no te molesten. Y saber que básicamente estás quitando el espacio a tus hijos, ¿qué? ¿Le vas a alquilar el lugar? ¿A cuánto? Valor de mercado, 10 metros cuadrados. Ya, todas esas discusiones que ha hecho el Estado no quiere tomarlas en cuenta, obviamente, porque es un problema que no lo va a poder fiscalizar. Imagínense, en Perú tenemos 248.000 empresas. Imagínense centros de trabajo, 50 trabajadores, 50 centros de trabajo a fiscalizar. Y ahí la idea creo que es otra. Para eso está el empleador y para eso tiene los sistemas de prevención de riesgo laboral. En un escenario como este, miren lo interesante de todo lo que estamos conversando, es que estamos entrando a un nuevo mundo que nunca quisimos verlo, que es la invisibilidad del centro de trabajo y la empresa. O sea, vamos a tener empresas, como pasa ahora en Perú, que es de chiste. Alquilan oficinas en ciertas zonas, nunca las usan, solo para el tema del domicilio fiscal, y tienen a todos sus trabajadores en sus casas. ¿Cómo se juega la subordinación? ¿Cómo se juega el tema de la disciplina? ¿Cómo vamos a construir reglas de organización laboral? ¿Cómo se juega el tema de recursos humanos? Diablos, es un nuevo mundo. Es un mundo totalmente distinto que ni siquiera lo habíamos pensado en la dimensión del derecho de la empresa. Uh-huh. Creo que es una tarea, pendiente y principalmente para ti, Néstor. O sea, cómo se va a ver más allá del mundo legal, desde el mundo de los recursos humanos, cómo construir esta nueva dinámica. Antes de concluir este tema, doctor Cáceres, yo me sigo quedando con un tema que lo tocó también el doctor Martínez, y también lo ha tocado el doctor Cáceres, y obviamente también lo comentó el doctor Buritica, el tema de los accidentes y los riesgos de accidentes en el trabajo, durante el trabajo en casa. Y sé que hay muchas cosas que no están reguladas, pero quiero que me aclaren. ¿Qué va a pasar si un trabajador, como decía, se incendió el cable de la computadora, se tropezó con la computadora, se cayó y se rompió la pierna, o el hombro, o el brazo? ¿Qué es eso? ¿Es un accidente laboral? ¿Vamos a tener los subsidios para recuperarlos o no va a haber subsidios? ¿Qué va a suceder con ese hecho? Y además, se tropezó siendo las 8 de la noche, ¿no? Cuando recibió un mail o llegó una llamada. Doctor Cáceres, por favor, ¿qué pasa con eso? La definición de accidente de trabajo en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo es muy clara. Todo acto con ocasión de la labor, no me dice el lugar, con ocasión de la labor. Y eso se aplica muy bien al trabajo en el domicilio. La gran pregunta creo que son preguntas más operativas. ¿Es un acto subestándar o una condición subestándar? ¿Fue un acto inseguro del trabajador o una condición insegura del empleador? Y la pregunta más profunda es, ¿cómo le brinda las condiciones de emergencia al trabajador la empresa? En Colombia tienen una regla que me parece fantástica. Te ponen una ambulancia. Hay un servicio que da el empleador a todos sus trabajadores para eso. Perú no tiene eso. A menos que seas minero, ya. Tampoco va a pasar eso. Y la segunda más grave es el tema del fraude. Pues. Por acá en el Perú somos campeones para el fraude. Vas a tratar de pasar accidente de trabajo como accidente de casa para de alguna manera cuestionar las condiciones laborales puestas y generar demandas gigantescas contra las empresas. Es que hay un tema de fondo. Miren, el problema de fondo es que cuando tenías a todos en el centro de trabajo por lo menos había disciplina. Acá todos vamos a ser free riders y realmente va a depender de la buena fe de cada uno. No sé si están preparados para eso. Sí, yo sé que sí. Doctor Martínez, rapidísimo, la misma duda. En México, ¿cómo se maneja esta situación? Bueno, pues también la definición es clara, que todo accidente o enfermedad
que provenga del trabajo y que tenga como causa el trabajo, se considera riesgo de trabajo. Incluso un poco lo que Jorge decía claramente, yo cometí la tontería, me caí por falta de mi pericia. En México, el que el trabajador sea idiota, se le imputa al patrón, porque si trabaja y se corta la mano por imbécil, pues sigue siendo riesgo de trabajo, no lo salva. Pero sí va a venir mucho lo que dice Jorge con toda claridad, de la buena fe. Yo creo que tenemos que regresar a un concepto de buena fe en las partes, en la relación de trabajo, porque si no, pues vamos a tener graves abusos. Y en México son tremendas las diferencias que paga el Seguro Social en un riesgo de trabajo. De entrada te paga siempre el 100% de salario por el tiempo que dure la incapacidad, y en cambio si es enfermedad general pues no te paga más que el 60%. Entonces pues cualquiera va a buscar que sea riesgo de trabajo. Claro. Sin embargo, yo creo que si es en domicilio, sí creo que el trabajador tendrá que acreditar el extremo de que ese accidente o esa enfermedad provienen del trabajo. Tengo 30 horas diarias trabajando o a la semana en la computadora, pues puede ser que logre probar que el juez laboral determine que mi lesión visual proviene del trabajo, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor Martínez. Acá hay una pregunta que quisiera hacerse al doctor Buritica. ¿Cuáles consideran usted que podrían ser los medios de control del home office o del contrato de trabajo a distancia si no existe supervisión sobre los tiempos en cuando un empleado inicia y termina la jornada laboral, ya que en estos casos el trabajador se encuentra sustraído de la vigilancia del empleador? Doctor Buritica. Gracias. Mira, Néstor, esta parte, hablando del teletrabajo, se organizó en forma muy adecuada porque el tiempo donde permanece en conectividad el trabajador es el tiempo que se mide con el trabajo. Entonces, esa parte, como te digo, y tanto en la seguridad social como se estaba la pregunta de mis otros compañeros, esa parte en el teletrabajo está claramente regulado. Y hay prohibición de que empezamos a mandar mails a las 2 de la mañana o que yo empleador, mande WhatsApp. No, en eso está reglamentado, son 8 horas de trabajo, o si usted quiere 9 o 10, pero ya está de horas extras, y no es un trabajo descontrolado. Esa parte pues se generaba antes, por eso vino esta reglamentación. Y en el trabajo, en el home office, pues, o sea, que es el que estamos reglamentando, ya la situación pues, se presentó con toda la pandemia, se han presentado muchas dificultades que son las que estamos tratando de corregir con estas 3 reglamentaciones que ya les hablé a ustedes. Porque ahí sí, por la angustia que me despidan, pues quiero mi estabilidad laboral, mejor dicho, las personas si le decían a las 2 de la mañana, allí estaba contestando y se estaban generando problemas de muchas reclamaciones y demandas. Porque decir, oiga, es que ya no tengo mi sosiego familiar ni personal porque es que esto es un bombardeo de todo, por todo lado. Y lo que decía Jorge Luis tiene toda la razón. Como no hay un relacionamiento y yo no lo estoy viendo, y de golpe en esos países en proceso de su desarrollo es terrible el no ver al trabajador qué estar haciendo y no sé qué. Entonces se puede estar presentando de trabajadores que no tengan mucha labor para una jornada completa, u otros una exageración en lo que se le está exigiendo bajo el pensamiento de que de golpe si no lo estoy mirando allá. Es un nuevo cambio de visual de responsabilidad de las partes, empleador y empleado, que es lo que se está avanzando en legislación. Eso es lo que tenemos. Gracias, doctor Buritica. Doctor Cáceres, la misma cuestión, ¿no? ¿Cuáles consideran usted que pueden ser los medios de control del home office si no existe supervisión sobre los tiempos cuando un empleado inicia y termina la jornada laboral, ya que en esos casos el trabajador se encuentra sustraído de la vigilancia del empleador? Doctor Cáceres, por favor. Creo que es una buena pregunta. Creo que en realidad estamos pasando de la unidad de tiempo a la unidad de tarea. O sea, la forma de medida que era la unidad de tiempo histórica en el derecho del trabajo parece que está cambiando.
parece que nos estamos encontrando en el trabajo a destajo. Y lo digo por qué razón, por lo menos en la experiencia que conozco, comienza los lunes con una lista de tareas que me piden durante la semana. Porque en realidad se vuelve un trabajo muy intermitente realmente, porque el empleador comienza a fastidiarse porque ¿sabes qué? Lo tengo a él todo el día jugando en el chat porque solo está 2 o 3 horas metido en unas reuniones y el otro no lo molesto. El otro tiempo no lo estoy molestando. ¿Cuál es la clave finalmente? Medición de resultados. Y ahí viene otro problema de fondo. ¿Cómo mido entonces el modelo de compensaciones? Porque el modelo de compensaciones era por unidad de tiempo, ahora va a ser por unidad de tarea. Y eso, vuelvo a la misma figura, es rearmar la estrategia de la organización del empleo e inclusive el descriptivo de puesto. Porque con eso sacas el modelo de compensaciones. Gracias, doctor Cáceres. Una pregunta para el doctor Martínez. No sé si está bien escrito, si no me corrigen, por favor. ¿Cómo se verifica en el país que la vinculación de personal misional a través de empresas de servicios temporales no cumpla actividades permanentes al servicio de la empresa usuaria? ¿Hay un tiempo máximo para la prestación de dicho servicio temporal? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la usuaria cobija a los trabajadores de la empresa temporal. A ver, aquí hay que distinguir que la ley del trabajo mexicana tiene como regla general el del principio de estabilidad en el empleo. Y eso deriva de que en general todo contrato en México debe de ser por tiempo indeterminado. Y solo lo puedo dar por terminado ese contrato con causa justa. Y la ley contempla excepciones, que es el contrato por obra y por tiempo determinado. Y tiene que estar por escrito y tengo que justificar por qué es, por ejemplo, por obra determinada. Voy a construir tu casa, Néstor, se justifica la obra, es por obra determinada, o se puede justificar un tiempo determinado, tu secretaria se va de incapacidad por embarazo y tengo que contratar otra por los 48 días, pues se justifica, ¿no? Entonces, en México verdaderamente las causas por obra y tiempo están limitadas. En la reforma del 2012 incluimos otras dos figuras, que es el contrato a prueba, donde puedo contratar normal, pero hay un periodo de prueba para trabajadores base de 30 días y para trabajadores de confianza de 180 días. Y otra modalidad que se inventó en México es la de por capacitación, 90 días y hasta 180 días. Entonces, hay que tomar en cuenta en México que si no pruebo verdaderamente la causa de la temporalidad, el trabajador se va a volver temporal. ¿Quién debería o quién debe de revisar que esto se cumpla? En principio sería la inspección del trabajo, pero un poco como decían Jorge y Paco, pues es imposible que la inspección del trabajo esté sobre toda la gente y se vuelve un tema judicial. Déjame decirte que yo creo que el 99% de los mexicanos empezamos con un contrato temporal y que no es temporal realmente, que está realmente, no se justifica, pero de ese 100% que corren, ni el 1% demanda, hasta agradeces que te hayan contratado en forma temporal. Entonces, creo yo que lo que también le falta un poquito a nuestra legislación es flexibilidad. Si no logramos un esquema más flexible, seguimos con toda la simulación. Y la simulación pues no le sirve a nadie porque es el incumplimiento de todas las obligaciones. Muchas gracias, doctor Martínez. Gracias, doctor Buriticá. Gracias, doctor Cáceres. Pasamos al bloque número 3. Nos estamos quedando con algunas preguntas del público. Les suplico que nos disculpen por no poder responder todas ellas, pero vamos a tratar de avanzar y algunas preguntas vamos a tratar de responderlas con los abogados y enviárselas a sus correos electrónicos con seguridad. Gracias por su comprensión. El bloque 3 tiene que ver con las apps
plataformas de trabajo y los famosos deliveries. La cantidad de personas trabajando en esta modalidad ha crecido en todo el mundo y también en nuestra región, por supuesto, y hoy suman miles de puestos de trabajo. En muchos casos son franquicias a través de una aplicación de software tecnológico que contratan personas bajo la modalidad de plazo fijo u otras maneras. Se les menciona como trabajadores de segunda, que no cumplen las condiciones de subordinación al tener libertad de aceptar o no el despacho o la entrega. No tienen horario, se dice que sus ingresos provienen del usuario y no del empleador, no hay claridad en ello, o hay ambos casos, entre otras condiciones. ¿Cuáles debieran ser las condiciones laborales para que estos empleos estén adecuados a la ley, tanto para las personas como para las empresas contratantes? ¿Y cuáles debieran ser los derechos laborales de estas personas? Y finalmente, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Por favor, doctor Cáceres, ahora vamos a cambiar el orden. Adelante, por favor. Tal vez venga a la mente que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Le voy a dar un ejemplo que puede ayudar mucho a esto. Cuando estaba de superintendente hace algún tiempo, tomamos la acción de comenzar a fiscalizar a todos los lavadores de carros. En Perú es un tema bien interesante. Los lavadores de carros son los que limpian los carros y reciben un ingreso por esto. ¿Y qué sucede? En los centros comerciales en Perú había una política. ¿Y la política qué era? Que el centro comercial le alquilaba al lavador de carros el puesto. Y tenía que recibir del lavador de carros 40 o 50 soles diarios por el derecho de poder lavar. Obviamente violatorio del derecho del trabajo por donde uno lo viera. Lo formalizamos. ¿Y saben lo que pasó? Quisieron ellos regresar al sistema antiguo. ¿Sabes por qué? Porque ganaban más dinero. No que entrar en el sistema formal, ganaban solo 900 a 1000 soles. En el otro sistema, más esclavizados, ganaban entre 2000 a 3000 soles. Imagínense entre ganar $280 y ganar $600. Entonces, por eso que hay un tema de fondo. Yo creo que es así. El derecho del trabajo a veces quiere formalizar y darle beneficios al trabajador cuando éste quiere salir del derecho del trabajo y quiere convertirse en otra cosa. Y creo que ahí estamos. Ahí está en la figura de los trabajadores, digamos, autónomos y laborales en relación al tema de los startups. Posición diferente tienen los españoles. Hace 5 o 6 días ha salido una sentencia del Tribunal Supremo Español que ha laboralizado las relaciones jurídicas que tiene Globo con todos, con sus trabajadores en España. ¿Qué ha significado eso? Globo parece salir de España. Pero ahora viene lo bueno. Globo tiene operaciones en toda Sudamérica. Entonces la gran pregunta que va a ser la siguiente. ¿Qué va a ser la jurisprudencia peruana, colombiana, mexicana, chilena, argentina respecto a Globo? Porque en realidad el modelo de negocio laboralizado a los trabajadores de la experiencia que tenemos acá en Perú no les importa, es increíble. El Estado quiere laboralizarlos, el trabajador quiere salir a laborar porque no paga impuestos, no piensa en su futuro y realmente tiene un ingreso a la mano mucho más alto que pasar por el sistema. Discusiones. Creo que deberíamos llegar a un primer tema que es de fondo. Todo trabajador, por lo menos, debería tener cotización a la seguridad social. Todo trabajador, por lo menos, debería tener una protección contra los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y ahí establecer mínimos hacia arriba. Porque acá el tema de fondo es que sí hay un beneficio, no hay duda. O sea, hay un beneficio de las empresas que contratan estos servicios. Y adivinen quiénes son. Todas las empresas de fast food. Las empresas de fast food son las que de alguna manera lucran con el servicio de terceros que están en situación de indemnidad. No hay duda, están en situación de indemnidad. Es trabajo no productivo, es trabajo casi al límite. No tienen multiplicidad de clientes, su inversión es casi cero. O sea, dice cuacuá, 2 patas, y es blanco, es pato, pues no hay duda. Pero hay que ver si el derecho del trabajo puede de alguna manera conciliar las necesidades de empleo con esta situación bastante anómala. Mi mirada, en Perú estamos en ese problema. Ya cuando estaba en Sunafil en Perú, ya estábamos viendo el problema, ya queríamos laboralizar todas estas condiciones. ¿Qué hacer? Punto intermedio sería una cuestión interesante, sobre todo en esta época de crisis de empleo.
por lo menos en esta coyuntura de empleo, tener básicamente un régimen laboral, tanto como decía Pago como Ricardo. O sea, yo no puedo tener un régimen laboral flat cuando la economía va así. No, es imposible. O sea, voy a tener más desempleo. Y la idea de este simposio es dar ideas para generar empleo. Probablemente establecer un mínimo indisponible de derechos sociales pueda ser una solución. Y que esté a cargo, obviamente, del que se lleva la parte más gorda del tema, que básicamente es la empresa de fast food. Obviamente con la empresa que, ahora, y otra vez volvemos al tema virtual. Esta startup es una entelequia, no existe, es humo. Es humo que aparece en tu celular. Ya, ¿cómo lo hacemos? Yo diría, la frase sería, ¿cómo lo hago responsable de sus actos? Esto es una democracia, no estamos en autocracias. O sea, cada actor económico como actor político es responsable de sus actos, todos nosotros. O sea, un actor en teleque que es un fantasma que flota por ahí, pues hay que aterrizarlo y ponerle un manto y ponerle un nombre. Y debe estar responsable de las condiciones que está colocando en este modelo de negocio. Y eso no significa estar contra las empresas, significa regular para un mejor servicio a la comunidad. Y para complicar aún más el escenario y la pregunta a usted, doctor Cáceres, bueno, ¿y qué sucede en los temas de seguridad y salud del trabajo? Y los riesgos laborales y los riesgos de accidentes. ¿Cómo manejamos ese tema en estos casos? Perú lluvia de millones. Pues básicamente, ¿qué pasa? La mayoría de gente lo disfraza porque muchos de ellos están en el SIS, en el Sistema Gratuito de Seguridad Social. Entonces, genero fraude porque estos accidentes los paso como si fueran accidentes de casa o accidentes montando mi bicicleta y genero un problema al sistema de seguridad social del Estado. ¿Qué significa en pocas palabras? Estoy ayudando al empresario para no asumir esos costos internamente. Por eso, por un lado. Y por otro lado, miren, y lo más grave, yo voy a tener gente entre 20, 18 y 25 años que no va a tener capacidad de generar empleo valioso porque se van a incapacitar. Sin posibilidades de generar calificación, es decir, en gran actuación. Sí. Ya, ¿hacia dónde vamos? Pues, o sea, es un tema que es más profundo inclusive de lo que miramos nosotros al lado de los abogados y sobre todo creo que hay un tema de fondo. O sea, el hecho de buscar trabajo no significa ponerme en una situación de indefensión. Claro. O sea, en la época medieval donde estamos en relaciones de vasallaje con el señor feudal. De acuerdo. Y le trasladaba la pregunta ahora al doctor Martínez, y reitero el tema de los riesgos de accidentes, no solamente para este personal. Les comento rápidamente, aquí en Perú hubo hace unas semanas, unos meses, un accidente de una persona que trabajaba como despachador y atropelló a una señora. O sea, el accidentado no fue el trabajador o la persona que estaba contratada, sino ocasionó accidente a un tercero. Y eso también cómo se maneja, ¿no? Posiblemente haya sucedido lo que dijo el doctor Cáceres, ¿no? Que fueron a la clínica y fue un accidente de hogar, ¿no? Pero en fin, doctor Cáceres, doctora Martínez, perdón, adelante, por favor. Sí, mira, yo creo que si aplicamos en forma muy estricta nuestra ley del trabajo en México, el primer requisito, el elemento toral de la relación de trabajo es la subordinación. Y la verdad, con todo lo que comentaste y comentó Jorge, se escapa fácilmente de las manos decir si hay subordinación, porque pues el señor toma su motocicleta, decide si va a hacer el pedido, no lo va a hacer, en cuánto tiempo, va y compre las cosas y su ganancia queda de la diferencia que deposita y con la que paga, ¿no? Entonces, no se dan claramente los elementos de la relación laboral a la mexicana, que es una subordinación y el pago de un salario. No se dan. Yo en esta pandemia, la estadística en México es que las empresas de entrega y de logística fueron de las pocas que lograron crecer muchísimo en la pandemia, y creo que lo que necesitamos es realmente romper eslabones. Y ahora estamos mismo en México tratando de pasar una nueva ley de pensiones y la realidad de las cosas es que está tan fragmentado el sistema pensionario mexicano. Tenemos casos tan absurdos como los trabajadores de Pemex
la electricidad y el seguro social ganan una pensión del 100% del salario integrado y además se indexa con cada revisión, con que la mayoría de los mexicanos no puede obtener ni siquiera una pensión de un 30% y la mayoría de los mexicanos ni siquiera van a tener acceso a una pensión cuando estamos a punto de, en el 2026, hacernos un país de viejos. Por lo menos México requiere un gran cambio jurídico en materia de seguridad social. Yo sé que no es fácil, pero pienso que deberíamos de migrar a un sistema ya de seguridad social, un poco como están los europeos, como está Estados Unidos. Todo mundo tenemos el mismo derecho, sale de los impuestos y claro, puedo mejorar mi pensión, puedo mejorar a través de pensiones o de seguros sociales privados, pero creo en México, por ejemplo, y lo digo, el presidente de la República ha generado una bola de instituciones raras, porque tenemos ahora un seguro para los más viejos, pero no tiene ningún fundamento actuarial. Y ustedes saben que si este tipo de beneficios no están fundados correctamente, desfondan a cualquier país. México se gastan nada más en pensiones asumidas $1 billón al año por el gobierno mexicano. Entonces yo creo que es momento de que se voltee. Estas personas no son trabajadores, pero tampoco pueden quedar expuestos a que sean, aquí los atropellan como si fueran moscas, ¿va? Diario hay 1 o 2 atropellados, muertos, causan lesiones, ellos se las causan. Entonces el Estado tiene que voltear y ver nuevas realidades. Para mí esta es una nueva realidad jurídica, sí son independientes y tenemos que ver la manera en que lo regulamos. Algo les tenemos que dar, porque si no, ¿quién quiere contribuir si no te dan nada? Entonces, por lo menos darles el dulce de una pensión contra que algo paguen y podamos tener un sistema mucho más acorde, porque tampoco es justo que estas personas que salen a ganarse la vida los atropellen y pues no tengan ningún tipo de protección ni médica, ni social, ni salarial. Gracias, doctor Martínez. Muy interesante el tema, como siempre. Doctor Buritica, adelante, por favor. Gracias, Néstor. Creo que la posición de mis compañeros de exposición coincide con lo que yo voy a decir. En primer lugar, cuando tú nos hacías preguntas que cuáles eran las condiciones laborales, los derechos laborales de estas personas, de este nuevo estilo de trabajo, lo que hay que plantear es lo siguiente. Aquí hay una nueva forma de trabajo humano. Pero el problema es de lo cobija el derecho laboral o el derecho civil de la autonomía. Ahí coincido con lo que estaba diciendo Ricardo y pasa también en el Perú, que dentro de los elementos fundamentales, el principal para determinar que es un trabajador cobijado por el derecho laboral es la subordinación jurídica. Y aquí, ¿dónde está? ¿Cómo se debe concebir? Es un problema mundial. Allí hay un jurgo de series de relaciones jurídicas. Yo como usuario llamo una plataforma, es una relación jurídica, y es una plataforma. Y luego a través de esa plataforma hay una persona, un trabajador tercero, que de golpe dice sí contesto o no, cojo este servicio. También utiliza otra plataforma. Y ahí hay una autonomía en tomar eso. Y luego si él la toma, ya viene este tercero, que está haciendo un trabajo humano y se relaciona, otra relación jurídica, con el restaurante, con el centro comercial o con lo que sea, donde va a hacer el domicilio. Y luego viene ya una relación directa cuando él lleva el domicilio al usuario.
Entonces, hay una cantidad de actores con la cual yo no creo y no estoy de acuerdo en que diga, sí, es una relación laboral. Es, como dice Ricardo, hay una nueva gestación de otras normas que debe mirar el Estado. Y en Colombia, ¿qué es lo que tenemos? En Colombia, por ahora, la mayor preocupación es de que es un trabajo humano y debe tener garantías sociales de protección. Es una nueva forma, una nueva modalidad. Entonces acá nos hemos preocupado mucho por eso. Dado que pues ya saben todos los accidentes y la desprotección y que esta gente no les alcanza y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá, ¿qué apareció? Apareció un decreto que fija el piso mínimo de protección social, con la cual se da una apertura de incluir en la seguridad social a todo el sector informal, donde estas personas, estos domiciliarios, como quieran llamarlos, van a estar cobijados. Esta reglamentación, pues, es muy importante para mí por el lado positivo de mirar la informalidad. Establece unas condiciones en que hay que pagar un aporte a la seguridad social para que los incluyan. Entran dentro del régimen subsidiado, pero ya está buscando proteger esa situación. El problema es que este decreto empieza a funcionar en febrero y ha generado mucha reacción también negativa. Todas las centrales obreras, centrales que han opinado que no están de acuerdo, que es una reforma laboral, que se crean otras formas de contratación. Bueno, al gobierno le tocaba hacerlo. ¿Por qué le tocaba hacerlo? Porque ahí en el Plan Nacional de Desarrollo estaba verificar por la cobertura de las personas que no tienen ninguna clase de seguridad y que hacen su trabajo humano. Entonces, ahí partiendo de esa realidad jurídica, totalmente de acuerdo con mis compañeros, que es una nueva visión de los estados que tienen que regular y reglamentar. Sobre todo, la protección a estas personas y arreglarnos a la comunidad. Otros líos que se han presentado, ellos dónde se ubican, en las plazoletas, en los semáforos, y la sociedad, y pues no tiene la protección, no sé cómo opera sus descansos, porque ellos son autónomos en eso. Y además, el problema es que ahí, con estos grupos humanos que están haciendo su trabajo humano, de acuerdo a estos sistemas con las plataformas, ahí vienen y se nos incluyen otras personas, los personajes que aprovechan, les gusta apropiarse de lo que no les corresponde. Y para otras situaciones también que afectan a las ciudades, les crean anarquía. Entonces, todo eso hay que reglamentarlo. Son nuevas situaciones que esperamos que los países empiecen a avanzar como están avanzando en otras partes del mundo. Ahora termino. Apareció en la semana pasada aquí en la prensa nacional un escándalo que un juez de pequeñas causas que maneja pequeños casos había decretado que a un domiciliario era una relación de trabajo y había que darle todos los derechos laborales. Grandes noticias y todo el mundo, bueno, ¿qué pasó? Cuando vamos a ver el proceso, no era eso. Él sí tuvo un término de domiciliario, sobre eso el juzgado no lo toca. Luego fue a arreglar los productos que iban a salir con los domicilios en unos sitios. Ahí dijo, ahí sí hay una relación de trabajo. Y condenó a las organizaciones, pero no cuando él era domiciliario. Luego, en realidad, ahí sí opino que los medios de comunicación deberían tener certeza de la gran noticia cuando el contenido de un fallo es diferente. En esas estamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Wilke, muchas gracias.
Doctor Cáceres, dos preguntas en una. Bueno, una pregunta y una afirmación, por favor. La primera pregunta es una pregunta. ¿Qué opina usted de la telesubordinación? Toda vez que el Tribunal Europeo, en su última jurisprudencia, considera a la plataforma virtual y el algoritmo el empleador que designa, controla y sanciona a los riders de Globo. Y una afirmación, para que complementemos la intervención, el CIS en el Perú es el enemigo de la formalidad. Adelante, doctor Cáceres. Bueno, en realidad, Europa ha dado, creo que un paso central. Le ha dado forma al algoritmo. Creo que eso es buenísimo. O sea, por fin hace responsable al dueño del algoritmo de los efectos que causa sobre las personas. Eso, yo creo que es un dato central. Y es un dato central, ¿por qué? Porque querían disfrazar en el algoritmo otras manifestaciones diferentes al derecho del trabajo. Me explico. Por ejemplo, en ese tipo de prestaciones no hay horario. Lo único parecido al derecho del trabajo es que son personalísimas, no las puedo delegar. Lo demás es totalmente tierra ignota. ¿Qué ha hecho Europa? Muy inteligentemente. Le ha dado esta suerte de tener la capacidad directiva para poder fijar nuevas reglas laborales. Y las ha contractualizado bajo el término del derecho del trabajo. Yo creo que eso es magnífico. Creo que el tema de fondo, y creo que pasa a todas las relaciones sociales, es hacer responsables al algoritmo. O sea, no creo que sea solo ese problema del derecho del trabajo, el derecho del consumidor. Es básicamente derecho de familia, todos los temas vinculados a la suerte de data que manejan estos startups de nosotros. Y eso creo que sí es central. O sea, sí es central porque hay que hacer responsable de sus actos a todos los que manejan data de personas y que básicamente generan mayor poder sobre el ordenamiento social. Eso por un lado. Por otro lado, para el caso peruano, lo que te está diciendo quien pregunta, creo que conoce muy bien del tema de fiscalización laboral, quien está preguntando. Y sabe muy bien que acá hay una trampa. Y es una trampa sistémica. Finalmente, no hay reglas en Perú. Y para variar, en Perú las grandes reformas han sido de naturaleza pretoriana, o han sido jurisprudenciales, o han sido por lado SUNAFIL. Entonces, finalmente, lo que han hecho los europeos es muy inteligente, caso por caso. Como no tengo reglas generales, no puedo hacer un método deductivo y establecer categorías a las relaciones jurídicas, voy a tener que agarrar caso por caso y comenzar a construir desde lo concreto al abstracto qué relaciones son laborales y qué relaciones no son laborales. Pero ojo, ahí viene la trampa. La trampa es que tú vas a tener que hacer lo que muy bien se hacía Pareto y Urán. Yo voy a tener que tomar solo el 20% del universo para tener el 80% de los efectos. Ese es el juego. Porque con el recurso de escado, si yo toco el 1% y solo tengo de efecto 1%, no tiene chiste. ¿Qué quiero decir con eso? Muy simple. Entro en las actividades económicas que tienen mayor impacto socialmente, porque es los únicos recursos que tengo. Y las otras se van a decantar. O sea, por ejemplo, el tema del globo en España. Obviamente que al atacar el globo atacas a todos. Los demás van a tener que tomar una decisión, o se quedan o se van. Y eso es un tema que creo que va a llegar a Latinoamérica final de este año o el inicio del siguiente. Con respecto a la afirmación del CIS, doctor Cáceres, ¿algún comentario? Lo del CIS. Bueno, eso es un fraude abierto. O sea, y eso tiene que ver con otro tema que vamos a ver en algunas semanas, todo el tema agroindustrial. O sea, en este momento el fraude no solo es por parte del empleador, es por parte del trabajador. O sea, el trabajador tampoco quiere pues pagar su pensión. O sea, disculpen, o sea, como en Perú, la parte de salud la paga el empleador y la parte de pensión la paga el trabajador. Muy astuto el trabajador, como piensa que nunca se va a volver adulto mayor, básicamente, ok, voy al sistema gratuito, para yo no pagar mi parte que me corresponde. Y eso en realidad es una falta de educación cívica de los trabajadores. Acá todos queremos tener derechos sin ninguna obligación. Probablemente acá el trabajo pasa por dos lados, por la parte tributaria y por la parte laboral. Y básicamente hacer ver que la persona, o sea, el trabajador, finalmente está cometiendo un delito. Es fraude, o sea, donde se le vea. O sea, está engañando a todo el sistema. O sea, eso en cualquier país medianamente decente ocasionaría una persecución penal. Y a eso deberíamos apostar. Gracias, doctor Cáceres. Gracias. Señores doctores, doctor Martínez, doctor Guriticá, doctor Cáceres, como siempre, es muy, muy interesante
escucharlos y que ustedes compartan sus conocimientos y experiencias con nosotros. Siempre nos quedamos con preguntas y con temas por responder y por consultar. Así que creo que ha sido una jornada muy interesante, muy intensa. Los felicito y les agradecemos en nombre del CEJ a todos ustedes, a los tres, por favor. A los participantes que por favor tengan la amabilidad de responder la encuesta de satisfacción que aparecerá en este momento en sus pantallas. No les va a tomar más que unos segundos responderla. Es muy importante para nosotros sus opiniones. Pedirles también a todos los participantes que entren a la página web del ceg.pe, cegh.pe, para que se asocien y podamos tener una mejor interrelación profesional con cada uno de ustedes permanentemente. Seguiremos desarrollando conversatorios como este, que ha sido el segundo. Esperemos, Dios mediante, que hagamos el tercer conversatorio este año, con temas de coyuntura nacional para los países y también regional, porque finalmente somos países muy interconectados y con muchas oportunidades de mejoras y de implementaciones comunes. Les agradezco, doctor Francisco Buriticá, doctor Ricardo Martínez, doctor Jorge Luis Cáceres. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los participantes por habernos escuchado y participado con sus interesantísimas preguntas. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Saludos, gracias a todos.